Buenos días. Continuamos con el capítulo 2, problematización de la información, en lecciones de econofísica clásica del mencionado libro que estamos revisando en esta serie, Classical Econophysics. Y bueno, comenzamos con una recapitulación del capítulo 1, de sus principales conclusiones, y tenemos que realizar una labor con propósito típicamente reduce la entropía. Tal tipo de trabajo requiere información en dos formas. Número 1. Un plan de acción o capacidad de comportamiento. Y número 2. Información proveniente de los sentidos para ejecutar el plan de acción. La actividad productiva también involucra trabajo en el sentido de Watt de superar una resistencia física. Por tanto, también consume energía y provoca un aumento de entropía en el ambiente que más que compensa por la reducción de entropía localizada en el objeto de trabajo. También hemos visto que Maxwell postuló que sería posible reducir la entropía de un gas si existía un ser lo suficientemente pequeño para categorizar las moléculas. En este caso, el ser usaría información de sus sentidos y su plan de acción para producir una reducción de entropía en el gas sin un aumento correspondiente de entropía en algún otro lugar. Y como vimos previamente, esto entraría en contradicción con la segunda ley de la termodinámica. Llegados a este punto, es necesario que definamos de forma rigurosa el concepto de información para poder encontrar cuál fue el error fundamental en el argumento de Maxwell. Y bueno, tenemos la concepción de Shannon-Weaver de la información. El ingeniero de telefonía Claude Shannon, en un artículo de 1948, formalizó el concepto de información al intentar medir la eficiencia de equipos de comunicación. Y según Shannon, el contenido de información del mensaje es una función de qué tan sorprendidos somos por él, es decir, cuál es el contenido de novedad o de noticias en el mensaje. Y entonces a menor probabilidad de un mensaje, mayor información contiene. Por ejemplo, en el texto ponen el caso de un mensaje que dijera todos los días el presidente, digamos, de la república, de un país, está vivo. Entonces, ese mensaje tiene como tal muy poca información porque es muy poco probable su muerte de un día a otro. Solamente el mensaje ya del día en que muera, entonces ese va a ser un mensaje muy poco probable y va a ser un mensaje con un alto contenido informático. Entonces tenemos ahí ese ejemplo y tenemos que si mensajes mutuamente excluyentes fueran enviados a través de un sistema telegráfico, con el ejemplo si está vivo o muerto un presidente o un primer ministro de un país, entonces se podría codificar como la ausencia o presencia de un pequeño impulso eléctrico o como un código binario de 0 o 1, lo que conocemos como bits. Se podría decir de que si el primer ministro o el presidente está vivo, ese mensaje todos los días se transmitiría como un 0 y solamente el día en que fuera su fallecimiento, la noticia se podría transmitir con el valor de 1. Y más formalmente, Shannon definió al bit como la cantidad de información necesaria para que el receptor del mensaje pudiera decidir entre dos resultados igualmente probables. A menos que la verdad o falsedad de estas proposiciones sean igualmente probables, entonces los ceros o unos contendrán menos de un bit de información cada uno. Por tanto, existirá una manera más económica de mandar los mensajes si se diseña un sistema en el cual el mensaje con el contenido más probable obtenga el código más corto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esta cuestión. Bueno, este es el ejemplo que viene en el texto como tal y es un código posible, porque puede haber más códigos, no solo este, para la transmisión de mensajes que sean verdaderos solamente un tercio de las veces. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos que los mensajes se agrupan en duplas. Primero es el mensaje que se da y después si efectivamente es verdadero o falso. Tenemos que el mensaje se puede descomponer en 3 tercios porque afirmamos en un principio que solo un tercio de las veces será verdad. Y entonces tenemos de que, por ejemplo, para un mensaje falso, de que el evento es falso y que efectivamente es falso, la probabilidad se calcula por la multiplicación de las probabilidades individuales de estos eventos. ¿Cuál es la probabilidad de que el mensaje sea falso? Como dijimos que solamente será verdadero un tercio de las veces, entonces este tercio que tenemos aquí, tenemos un tercio más un tercio más un tercio es igual a 3 tercios, es la unidad, el total de probabilidades. Este tercio se elimina y tenemos que 2 tercios de las veces el mensaje será falso. Y entonces en este caso de la dupla falso-falso, multiplicamos la probabilidad de que sea falso por la otra probabilidad de que sea falso, entonces es 2 tercios por 2 tercios y da igual una probabilidad total de esta dupla de mensajes de 4 novenos, que es la probabilidad más alta, luego que hacemos los cálculos del resto
de duplas de mensajes y por tanto, para hacer un código eficiente en términos informáticos, le damos el código binario más corto a esta dupla de mensajes, que es en este caso es el código binario de 0 con una longitud de 1, ya que solamente se utiliza un dígito. Podemos de la misma forma calcular el resto de probabilidades. Por ejemplo, en el caso de la probabilidad de que el mensaje sea verdadero, bueno, el mensaje emitido sea verdadero y efectivamente sea verdadero, tenemos que se multiplica esta probabilidad de 1/3, que solamente 1/3 de las veces es verdad, por 1/3 y nos da el resultado de 1/9. Y para estas probabilidades cruzadas entre falso verdadero y verdadero falso, se multiplica 2/3 por 1/3 y da como tal 2/9, que son estas probabilidades que tenemos aquí. Y la forma en la que eligieron codificar estos mensajes es la siguiente. Para el significado de falso verdadero, el código binario 1, 0 con longitud 2. Para el mensaje de verdadero falso, el código binario 1, 1, 0 con longitud 3. Para el mensaje verdadero verdadero, el código binario 1, 1, 1 de longitud 3. Bueno, primero vamos a explicar de forma más concreta qué significaría, porque es muy abstracto este ejercicio. Como yo lo comprendo, podría ser de la siguiente forma. Cuando está una celebridad ya famosa, que ya está en sus años, que ya es algo grande, y luego ya sale un poco del ojo público, y muchas veces se especula si sigue viva o está muerta. Entonces sale toda esta cuestión así en los medios, si ya murió, si vive, salen como todos estos chismes. Y por ejemplo, un mensaje relacionado a una celebridad, de su vida o de su muerte, de si ya falleció, podría ser falso, de que los medios digan, esta persona falleció, pero en realidad es falso, esta persona no falleció. Este es un tipo de mensaje. La otra posibilidad es que los medios digan que es falso, que la persona no ha fallecido, pero que es verdad, que en verdad los medios no tienen el conocimiento y que reportan como tal que la persona está bien, que está con vida, pero en verdad, en la realidad ya falleció, ya pasó a mejor vida. Entonces, este sería el mensaje falso verdadero. Y el otro caso es cuando los medios sacan como esos chismes de no, esta persona ya se murió, estaba muy enferma, ya falleció, la matan antes de tiempo. Y en realidad no, o sea, la persona en verdad está con vida, no sé, estaba de paseo, sí estaba muy enfermo, pero sobrevivió. Y entonces este es el mensaje verdadero falso. Y solamente cuando ya justamente los medios reportan con veracidad el hecho de que la persona falleció, es el mensaje verdadero, pero es el menos probable de todos. Y por eso tenemos todo este conjunto de mensajes, ya que es la cuestión, los seres humanos nos estamos obligados o no tenemos siquiera la capacidad de siempre reportar o transmitir mensajes que sean verdaderos. Podemos equivocarnos o mentir, también es otra cuestión, podemos equivocarnos o mentir. Bueno, continuamos para analizar el contenido de información real de un mensaje. Tenemos que para encontrar el número promedio de dígitos requeridos para codificar dos mensajes, multiplicamos la extensión de los códigos para las parejas de mensajes por sus respectivas probabilidades. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Entonces tenemos que, por ejemplo, para la primera pareja de mensajes, la probabilidad es de 4/9 y la extensión en código binario es de 1. Entonces aquí tenemos una multiplicación de 4/9 por 1. Aquí no se pone el 1 porque es redundante, pero sería 4/9 por 1. Para el siguiente mensaje, que es el de falso verdadero, tenemos una probabilidad de 2/9 y una extensión de 2. Y entonces hacemos la multiplicación de 2 por 2/9. Bueno, y eso lo sumamos. Y hacemos lo mismo con el resto de pares de mensajes. Tenemos el siguiente que tiene una probabilidad de 2/9 con una extensión de 3. Y el último que es el de verdadero con una probabilidad de 1/9 y una extensión de 3. Y después de realizar toda esta operación, obtenemos un valor de 1.889 que es menor a 2 bits, o sea, 1.889 bits. Ok, pero también esta persona Shannon desarrolló una fórmula, que es la que tenemos aquí, que es una fórmula que busca revelar el contenido de información real contenido en un mensaje. Es decir, el código mínimo que es necesario para transmitir una información. Y tenemos aquí esta fórmula que es menos la sumatoria de las probabilidades individuales por
el logaritmo base 2 de la probabilidad individual. Entonces aquí vamos a ver como tal cómo se usa en el ejemplo concreto. Y tenemos aquí con esta probabilidad de menos 4 novenos, negativo, menos 4 novenos, y se multiplica justamente por el logaritmo base 2 de esta misma probabilidad. Entonces menos 4 novenos, aquí tenemos menos 4 novenos, logaritmo por logaritmo base 2 de 4 novenos. Y luego pasamos con el siguiente par. Tenemos menos 2 novenos, que es esta probabilidad, por el logaritmo base 2 de 2 novenos. Lo mismo con la otra dupla, que es la misma probabilidad, entonces es igual, menos 2 novenos por logaritmo base 2 de 2 novenos. Y finalmente menos 1 noveno por logaritmo base 2 de 1 noveno. Y finalmente toda esta ecuación ya nos da un valor de 1.837, que este es el contenido de información real en la dupla de mensajes que estamos tratando. Y como tal, es un número menor al que obtuvimos en la codificación del ejemplo, que es 1.88, aquí es 1.83, lo que nos dice que en principio puede haber una forma de codificar el mensaje que sea más eficiente en términos informáticos, que sea más corta. Bueno, continuamos. Información y entropía. Shannon descubre que su medida de información es la misma que la medida de entropía de Boltzmann y llega a la conclusión que entropía e información son la misma cosa. Bueno, aquí simplemente, de forma muy resumida, tenemos que esta es la fórmula que presentamos anteriormente, la fórmula de medida de información de Shannon, y esta tal vez no la presenté en los videos anteriores para no complicar la exposición en ese momento, y aquí la presento simplemente para cuestión comparativa, pero es la fórmula de entropía de Boltzmann en términos probabilísticos. Y como pueden ver, la forma es prácticamente la misma. Es la resta de una sumatoria por las probabilidades individuales, por logaritmos de las probabilidades. Simplemente cambia la base del logaritmo en las dos. Y que aquí tiene unas constantes extras, pero es la misma cuestión. Y basado en esto, Shannon llega a esa conclusión de que la entropía y la información en realidad son la misma cosa. Y bueno, volvemos al caso del demonio de Maxwell. Y tenemos que los físicos han demostrado que una entidad como el demonio no podría violar la segunda ley, debido a que para calcular la velocidad de las moléculas ocuparía realizar un gasto energético mayor al que ganaría en el sistema. Szilard enfatizó el hecho de que la información es física y solamente se puede obtener por medios físicos. Esta es una conclusión muy importante, ya que tenemos que el problema con el experimento o el ejercicio mental de Maxwell es que no consideraba que simplemente para calcular la velocidad de las moléculas, para ese procesamiento de información, se requiere de un gasto energético. Y entonces ya con ese gasto energético, la entropía del sistema no podría reducirse de forma global. Sin embargo, es posible construir un mecanismo automatizado que actúe como un demonio de Maxwell solamente para el caso de gases reticulares, que es lo que vimos en el video anterior, ese ejemplo de gases reticulares con sus cualidades propias. Y en tales sistemas el demonio es un autómata. Es un circuito lógico el cual permite transferir moléculas de gas de la cámara A la B. O sea, no sería un ente como tal, sino sería un circuito lógico, como ahorita verán en el siguiente esquema, que tiene estas puertas lógicas, se llaman puertas lógicas de tipo I y de tipo O. Y dependiendo de el plan de acción que está en este circuito, se va a decidir si las moléculas pasan o no pasan de una cámara a otra. Aquí veremos más abajo el plan de acción. Aquí está el plan de acción del circuito demoníaco, el plan de acción del demonio. Y tenemos de forma simple que si no tenemos ni entrada de moléculas de A ni de B al circuito, entonces el resultado es que no hay moléculas involucradas, entonces no pasa nada. O sea, el circuito no hace nada, digamos. No hay ningún resultado ni en A ni en B en estas cámaras. Y tenemos el caso de cuando no hay una entrada en A, pero sí hay una entrada en B, bueno, proveniente de B al circuito. Entonces el resultado final es que la puerta se mantiene cerrada, ya que la molécula rebota hacia B. Recordemos que este experimento para funcionar tiene que permitir que moléculas de A pasen a B, pero no las de B pasen a A. Entonces, en este caso, las moléculas rebotan, se mantienen en B. Pero si tenemos el caso de moléculas provenientes de A que entran al circuito, pero ninguna de B, entonces el resultado final de este mecanismo automático de estas puertas lógicas que pusimos como demonio de Maxwell,
es que esa molécula ya no está en A, pero sí está en B. Ahora pasa de A B. Y la última posibilidad es que haya entradas de moléculas provenientes de las dos cámaras, de A y B. Y entonces el resultado final es que habrá moléculas tanto en A y en B porque las moléculas rebotan una de otra. O sea, en términos concretos no hubo cambio. Solamente hay un cambio cuando las moléculas provienen de A y en ese caso, y además de que no hay ninguna molécula también a la vez proveniente de B, y se permite su paso y de esa forma reducir la entropía en el sistema A. Pero como pueden notar, de este plan de acción, tenemos de que si bien hay ¿cómo se dice? 4 combinaciones posibles de insumos o de entradas, solamente hay 3 posibles combinaciones de resultados. Vamos a verlo aquí. Tenemos aquí la combinación no, 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 sí, sí, no y sí, sí. Son 4 posibles entradas, pero aquí solo tenemos 4 distintas salidas. Tenemos no, no, es un tipo de salida, pero aquí tenemos no, sí y no, sí, que en verdad son la misma. Y la última que es sí, sí, para las dos cámaras. Entonces, solo tenemos 4 entradas, pero solo 3 salidas posibles. Y esto implica, en términos de entropía, que nos estamos moviendo de un sistema con mayor a uno con menor entropía. Y tenemos que para 1961, el físico Landauer afirmó que cualquier puerta lógica irreversible debe destruir información codificada y en el proceso disipar calor. La información perdida, es decir, la reducción de entropía en el circuito lógico, resulta en un incremento de entropía en el ambiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que teníamos información de 4 posibles entradas y se destruyó información en el proceso y solamente nos quedamos con 3 resultados posibles. Y por tanto, el demonio de Maxwell no puede como tal funcionar, ya que esa información perdida, que reduce entropía en el circuito lógico, a la vez está incrementando la entropía en el medio ambiente, ya que esa información se disipa como calor. Ahorita vamos a ver esa conversión. Bueno, primero vamos a analizar en términos más generales la pérdida de información en circuitos, aquí en el caso de circuitos I, puertas lógicas I. Tenemos esta tabla que tabula las funciones I y O para un par de variables X y Y. Tenemos, por ejemplo, X con un valor de falso, Y con un valor de falso. En este caso, para el operador I resulta también falso, porque ninguna de las dos afirmaciones es verdadera, entonces el resultado es falso. Y con el operador O es lo mismo, porque para ninguna de las dos hay verdad, entonces es falso más falso es falso. En el caso de que X sea verdadera y ya sea verdad, tenemos que con el operador Y se mantiene falso, porque en este caso, para ser verdad, este enunciado tendrían que ser los dos verdaderos, porque se requiere que tanto Y como Y sean verdaderos. Y en este caso, como solo uno de los dos es verdadero, el resultado final de esta puerta lógica es que el enunciado será falso. Pero en el caso del operador O, es verdadero porque solo requiere que una de las variables sea verdadera para que dé un enunciado verdadero. Lo mismo con cuando X es verdadera y es falsa, es lo mismo que en el caso anterior. Y solamente cuando tanto X como Y son verdaderas, el operador Y da verdadero y el operador O también da verdadero, porque en el Y se requiere que ambas cumplan la misma condición y en el O que solamente una de las variables cumpla la condición. Con que al menos una la cumpla, ya el operador O da verdad. Y en términos informáticos tenemos la siguiente tabla. Y entonces, en el caso de operadores y, estamos en esta columna, la probabilidad de que el resultado de X y Y sea falso es de 3 cuartos. Aquí tenemos 1, 2, 3 falsos. 3 de 4. Entonces son 3 cuartos. Y usamos la fórmula de Shannon que ya vimos previamente. Y con eso obtenemos el contenido informático de este mensaje de Y. Y es alrededor de 0.311. ¿Ok? Y la probabilidad de que Y sea verdadero es un cuarto, que es el único verdadero que está aquí entre estos 4. Por lo tanto es probabilidad de un cuarto. Y nuevamente utilizando la fórmula de Shannon, tenemos una probabilidad de 0.5. Aquí tenemos que la probabilidad total de falso y verdadero para el operador Y es de 1, pero ya el contenido informático
de lo que resulta de utilizar este operador con las variables x y y es de solamente 0.811. Entonces tenemos que para una operación en la que estaban involucrados dos bits de información, porque es el bit de información de x y el bit de información de y, cada uno de estos es un bit, y el resultado final es de solamente 0.811 bits. Entonces, para ver cuánta información se perdió en el proceso, restamos los bits que entraron menos los bits finales, que son los 0.811, y tenemos que en total hubo una pérdida de información de 1.189 bits. Y podemos convertir la entropía informática de la forma de Shannon en energía en términos de joules y de watts, que llamamos la ecuación de Landauer. Bueno, esta es la fórmula, que esto busca dar el equivalente de energía de la información que se perdió, y vamos a hacer el ejemplo con la información perdida en el operador i que vimos en la tabla anterior. Y esta fórmula simplemente lo que es el logaritmo natural base 2 de una constante k, que es la constante de entropía de Boltzmann, que bueno, es un número, es una constante, no lo tengo aquí, está en el texto, pero esa siempre va a ser fija. La temperatura en la que se realiza la operación, que en este caso va a ser temperatura ambiente de un cuarto, y el número de bits involucrados en el proceso, los bits que se perdieron. Y entonces en el caso concreto de cuál es la entropía informática del operador i, aquí puse i, se multiplica 1.189, que son los bits perdidos, por el logaritmo natural 2 de k por t. Y esto ya nos da como resultado un valor de 3.4 por 10 a la menos 21 joules, que es una cantidad muy pequeña de energía, pero vuelve ineficiente al demonio como una fuente de poder. Entonces con esto se descarta toda la paradoja de Maxwell. Como conclusión de esta parte, solamente me gustaría resaltar el hecho de que justamente porque no entendemos a la información como un fenómeno físico, estamos acostumbrados a verla como algo etéreo, algo casi mágico, es que tenemos los problemas actuales de uso excesivo de la información y de mecanismos de procesamiento de información, como el caso de las inteligencias artificiales, y más el caso reciente que tenemos de generación de imágenes con las inteligencias artificiales, y que la gente no lo sabe y las usa en exceso. Y también obviamente es gran parte de culpa de las empresas, no solamente de las personas, pero por esta forma de concebir a la información como no como algo físico, sino como una cuestión casi que está en el aire, que no tiene que no es parte de la materia. Entonces, por eso hacemos un uso excesivo de estas herramientas y tienen un costo energético importante y una generación de calor importante, la cual obviamente se tiene que refrigerar, y eso hace uso de líquido vital como el agua, que puede ponernos en riesgo en un futuro si no cambiamos esa concepción que tenemos de la información actualmente. Y finalmente tenemos aquí como un pequeño corolario en el capítulo los límites en la capacidad del procesamiento. Y tenemos que los mecanismos de procesamiento de información están limitados por las mismas leyes de la termodinámica que los motores de vapor. Entonces son cuestiones físicas. El procesamiento de la información no es algo etéreo, es algo físico. Y por tanto, también desprende calor y también se rige por las mismas leyes de la termodinámica. Y tenemos que la eficiencia termodinámica de los primeros computadores era de alrededor del 0.001%. Mientras que la de los motores de vapor previos a Watt era del 0.5%. Y tenemos que las turbinas de vapor modernas han alcanzado una eficiencia de alrededor del 40%, que es un incremento por un factor de 100 en 2 siglos. Tal vez este número ya cambió debido a que el texto es de principios del año 2000, tal vez esa eficiencia termodinámica de los motores ya aumentó, no sé, tal vez ya está en alrededor del 45%, 50%, no sé, pero da una idea de que no es tanto, o sea, estamos muy lejos de ese 100% de eficiencia. Y no obstante, en un periodo de 50 años, los procesadores informáticos han incrementado su eficiencia por un factor de 100 millones, que es 16 veces más rápido de cómo incrementaron la eficiencia termodinámica los motores. Pero sin embargo, existen límites a estas ganancias de eficiencia, ya que conforme los computadores se vuelvan más pequeños y rápidos, el trabajo de deshacerse de la energía de Landauer disipada en calor será más complicado. Vamos a ver aquí las proyecciones de disipación del calor para procesadores que se tenían a principios del siglo XXI. Obviamente estos valores igual puede que ya hayan cambiado.
Ya estamos en 2025, no sé si esas predicciones se hicieron verdad o tal vez fueron subestimadas o sobreestimadas, pero lo importante es la lógica que se tiene aquí. ¿Por qué no se puede tener infinitamente? De la misma forma que no podemos tener una eficiencia perfecta con los motores de cualquier tipo o con la maquinaria en la conversión de calor a energía útil. Para la producción humana también lo tenemos con el procesamiento de energía, ya que conforme aquí tenemos el número de puertas lógicas aumenta, si bien aumenta la velocidad de procesamiento, también lo hace la energía de Landauer, que es la energía disipada por el procesamiento de la información. Entonces tenemos que pasamos de valores que están en los millonésimos de watts, no sé cómo se llama bien esta variable, pero son como millones de watts, a los miliwatts, o sea, partes por 1000 de watts, a los watts, y finalmente ya se calcula de valores de hasta kilowatts, que ya son valores que no son prácticos porque es un calor infernal, o sea, ya no se puede trabajar con eso, es demasiado, ya incluso para el equipo ya, no sé, yo creo que sí se derrite. Y obviamente esto se puede contrarrestar con las tecnologías de refrigeración, pero la realidad es que las tecnologías de refrigeración, al menos hasta lo que va del siglo XXI, no han avanzado a la misma velocidad de lo que avanza los requerimientos en cuestión de disipación de calor de los procesadores. Y bueno, con esto culminamos esta parte. Esto solamente es la primera parte del capítulo de problematización de la información, pero decidí dividirla en 3 partes para que se haga un poquito más cortos los vídeos, que no sea tan pesado. Y espero que hayan quedado claras estas cuestiones de la mejor manera posible, de la forma más clara posible. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.